¿Sabías que el mar aún guarda enigmas que la ciencia apenas está comenzando a desvelar? Desde cosas inauditas en ríos hasta la misma Atlántida. Prepárate para conocer algunos de los descubrimientos más asombrosos hechos bajo sus aguas. Alto Brasil. Irlanda. Alto Brasil. Una isla legendaria que ha cautivado la imaginación durante siglos con su misterio elusivo. Ubicado aproximadamente a 200 millas de la costa oeste de Irlanda en el Atlántico Norte, Alto Brasil aparece en mapas que datan de principios de 1325. Estos mapas a menudo lo representan como una isla aproximadamente circular, a veces dividida por un canal. Las leyendas sobre el Alto Brasil se alinean estrechamente con los antiguos mitos irlandeses y la historia de la Atlántida. Ambos se describen como civilizaciones avanzadas perdidas en el mar. El folclore irlandés habla de una tierra brumosa donde residían dioses y monjes sabios, similar a la descripción de Platón de la Atlántida como una tierra poderosa y sofisticada tragada por el océano. Los descubrimientos arqueológicos en Irlanda, incluidas las estructuras megalíticas de ingeniería prehistórica avanzada, dan pistas sobre una cultura que alguna vez fue sofisticada en la región. Esta evidencia respalda las teorías de que el Alto Brasil podría haber sido un lugar real, con una civilización antigua que desapareció hace mucho tiempo. Los relatos de testigos oculares alimentan aún más el misticismo de la isla. En 1480, John Jay Jr. partió de Bristol, Inglaterra, en busca del Alto Brasil, pero regresó sin éxito. Expediciones similares en los años siguientes tampoco lograron localizar la isla. La niebla persistente que rodeaba el Alto Brasil parecía protegerla del descubrimiento. En 1674, el capitán escocés John Nisbet informó haber visto High Brasil y afirmó haber encontrado a un anciano sabio, quien supuestamente le dio plata y oro, aunque se sospecha que este relato es una invención literaria. Otras expediciones, incluida una del capitán Alexander Johnson, también afirman haber visto la isla antes de que aparentemente desapareciera. Investigaciones recientes que utilizan tecnología satelital y mapas históricos apuntan al Banco de Puercoespines, una masa de tierra sumergida descubierta en 1862 como una posible ubicación para el Alto Brasil. Los datos batimétricos revelan una zona de terreno elevado. Eso coincide con las descripciones de la isla perdida. Esta tierra sumergida puede ser lo que queda del Alto Brasil. Posiblemente se hundió debido a la actividad tectónica o al aumento del nivel del mar. A pesar del escepticismo de algunos historiadores que descartan el Alto Brasil como un error cartográfico, la aparición constante de la isla en los mapas históricos, combinado con mitos antiguos e imágenes satelitales modernas, sugiere que su historia podría ser más que una mera leyenda. El Alto Brasil sigue siendo un misterio fascinante, a la espera de más investigaciones y descubrimientos. Figura de Lowenmensch en el río Danubio. En las cuevas cercanas al río Danubio, en el sur de Alemania, se hizo un descubrimiento espectacular en forma de la figura de Lowenmensch, también conocida como el hombre león. Este notable artefacto, que data de hace aproximadamente 40.000 años, de la cultura auriñaciense del Paleolítico Superior, se considera una de las piezas de arte figurativo más antiguas conocidas en el mundo. El Lowenmensch, tallado en marfil de mamut, representa una figura humana con cabeza de león, lo que sugiere una criatura mítica o espiritual. A pesar de su pequeño tamaño, los detalles de la figura son intrincados, con una cuidadosa atención a la melena del león y a las proporciones del cuerpo humanoide. Este artefacto ofrece una visión poco común del mundo simbólico de nuestros antepasados de la Edad de Piedra. Da testimonio de la capacidad de los primeros humanos para el pensamiento abstracto y su capacidad para crear imágenes complejas, lo que sugiere posibles prácticas rituales o religiosas. El descubrimiento de las figurillas de Lowenmensch cerca del Danubio, una región rica en yacimientos arqueológicos prehistóricos, subraya la importancia del río en la cultura y la habitación de los primeros seres humanos. Las vías fluviales del Danubio proporcionaban sustento y medios de transporte, lo que permitió el establecimiento de comunidades prósperas y fomentó la creación de formas de arte tempranas. Las controvertidas ruinas del Golfo de Camfat. Descubiertas a principios del año 2000, las supuestas ruinas frente a la costa de Gujarat en el Golfo de Camfat siguen generando debate. Estas estructuras submarinas se asemejan a los planos de una ciudad y albergan diversos artefactos. Sin embargo,
La importancia de este lugar es objeto de controversia en la comunidad científica, ya que la zona fue dragada en lugar de excavada cuidadosamente. Las ruinas del Golfo de Cambat, también conocido como Golfo de Cambe, han suscitado un gran interés y debate, desde su descubrimiento a principios del año 2000. Ubicadas frente a la costa de Gujarat, India, estas estructuras submarinas se identificaron por primera vez mediante imágenes de sonar durante un estudio ambiental de rutina. Las imágenes revelaron una serie de formaciones geométricas repartidas por una gran superficie. Algunos investigadores creen que podrían ser los restos de una antigua ciudad sumergida, lo que hace que las ruinas del Golfo de Cambat sean particularmente fascinantes es la posible antigüedad del yacimiento. Los artefactos recuperados en la zona, incluidos fragmentos de cerámica, herramientas y restos humanos, han sido datados mediante carbono y datan de hace unos 9.500 años. Si estas fechas son precisas, sugerirían que esta civilización es anterior a los primeros asentamientos humanos conocidos, lo que la convierte en una de las más antiguas del mundo. Las estructuras incluyen patrones en cuadrículas similares a calles y formaciones rectangulares que podrían ser cimientos de edificios. Sin embargo, el dragado del sitio en lugar de una excavación cuidadosa genera controversia. La comunidad científica está dividida sobre su importancia, con críticos argumentando que los artefactos podrían haber sido desplazados por fuerzas naturales. La historia geológica de la región complica el asunto. El Golfo de Cambat es propenso a actividad sísmica, lo que podría haber sumergido estas estructuras. Además, el aumento del nivel del mar al final de la última edad de hielo podría haber inundado antiguos asentamientos costeros. Carretera Bahamas. Justo frente a la costa de Bimini, en las Bahamas, una curiosa formación de grandes piedras planas se encuentra bajo las olas, provocando un debate y una fascinación interminables. Este misterioso lugar, conocido como la Carretera de Bimini, ha captado la atención de investigadores, buceadores y soñadores por igual. ¿Podrían ser estas piedras los restos de una antigua carretera o muralla construida por una civilización perdida hace mucho tiempo? Los orígenes de la Carretera de Bimini están envueltos en misterio. Las piedras están dispuestas en un patrón que parece demasiado preciso para ser natural, lo que lleva a muchos a preguntarse si podrían ser los restos de la legendaria Atlántida. Esta idea no carece de precedentes. El famoso psíquico Edgar Cayce, conocido por sus extraordinarias predicciones, afirmó una vez que la Atlántida se encontraría cerca de Bimini. Describió la Atlántida como una civilización muy avanzada que tuvo un final catastrófico, hundiéndose bajo el océano hace miles de años. ¿Podría ser la Carretera de Bimini la primera evidencia tangible de este mundo perdido? Para reforzar esta teoría, los estudios arqueológicos han revelado que la región que rodea Bimini muestra signos de actividad humana que datan de hace entre 11.000 y 12.000 años, justo en la época en que se cree que existió la Atlántida. Esta cronología coincide con el final de la última edad de hielo, un periodo de importante cambio climático y aumento del nivel del mar que podría haber sumergido ciudades costeras enteras. La intriga no termina con las piedras en sí. Las leyendas locales hablan de una tierra hundida en la zona, lo que alimenta aún más la especulación de que algo extraordinario se esconde bajo el océano. En 2003, miembros de la Asociación para la Investigación y la Ilustración, una organización dedicada a explorar las lecturas de Cayce, realizaron búsquedas aéreas cerca de la isla Andros en las Bahamas. Sus hallazgos fueron notables. Una enorme plataforma de piedras rectangulares y cuadradas que se extiende por varios cientos de metros, que posiblemente data de la misma época que la Carretera de Bimini. Estos descubrimientos han provocado búsquedas en curso y debates apasionados. Algunos creen que las piedras son formaciones naturales moldeadas por procesos geológicos, mientras que otros están convencidos de que son obra de una civilización antigua y avanzada. Explosivos de la Segunda Guerra Mundial en el río Danubio. El río Danubio, una de las vías fluviales más largas de Europa, ha sacado a la superficie a menudo restos de la historia. Entre ellos se encuentran numerosos explosivos de la Segunda Guerra Mundial, incluidas bombas, granadas y proyectiles de artillería. Descubiertos décadas después de que terminara la guerra, estos explosivos eran restos de las feroces batallas que tuvieron lugar a lo largo del río durante el conflicto.
Muchos eran municiones sin explotar, lo que convirtió su descubrimiento en una cuestión de seguridad pública. Con el tiempo, estos dispositivos se han encontrado durante proyectos de construcción, operaciones de dragado e incluso por ciudadanos desprevenidos. La presencia de estos restos mortales en el río Danubio es un duro recordatorio del impacto de la Segunda Guerra Mundial, que revela la escala e intensidad del conflicto. También subrayan los efectos a largo plazo de la guerra, que plantean riesgos mucho después de que las batallas hayan terminado. Sin embargo, estos hallazgos también estimulan la memoria histórica y cultural, sirven como recordatorios tangibles de un pasado turbulento, lo que provoca reflexiones sobre los horrores de la guerra y el valor de la paz. Limpiar estos explosivos ha sido una tarea desafiante que implicó una detección, extracción y eliminación cuidadosas. Es un trabajo peligroso pero necesario que garantiza la seguridad de quienes viven a lo largo del Danubio, al tiempo que contribuye a nuestra comprensión de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Cada explosivo desenterrado cuenta una historia, agregando otra pieza al complejo rompecabezas del pasado, el Puente de los Adanes Rama Setu. También conocido como el Puente de los Adanes, no solo está impregnado de mitos y leyendas, sino que también tiene un gran interés geológico e histórico. Esta cadena de bancos de arena de piedra caliza, que se extiende aproximadamente 30 millas desde la isla de Pamban, en la India, hasta la isla Manor, en Sri Lanka, ha sido objeto tanto de reverencia religiosa como de investigación científica. Los estudios geológicos sugieren que la estructura tiene unos 7.000 años de antigüedad, lo que coincide de forma intrigante con los textos antiguos que describen la construcción de un puente por parte del ejército de monos del señor Rama. Las imágenes satelitales han demostrado que Rama Setu es una formación natural, pero su origen preciso sigue siendo un tema de debate. Algunos científicos creen que es el resultado de un banco de arena que conecta las dos masas de tierra, mientras que otros sugieren que podría ser los restos de una estructura hecha por el hombre que se ha erosionado con el tiempo. La presencia de un tramo continuo de agua poco profunda a lo largo del puente también ha dado lugar a teorías sobre la actividad tectónica que ha jugado un papel en su formación. En los últimos años, ha habido un considerable interés en la posible importancia arqueológica de Rama Setu. Las excavaciones y exploraciones submarinas aún no han aportado pruebas concluyentes de la construcción humana, pero la posibilidad sigue intrigando a los investigadores. El lago submarino mortal. A menudo pensamos en el agua del océano como un cuerpo uniforme, pero las variaciones de temperatura y salinidad pueden crear secciones diferenciadas, como lagos dentro del propio océano. Uno de esos fenómenos es el llamado jacuzzi de la desesperación. Este singular lago submarino, ubicado a unos 300 o 300 pies por debajo de la superficie, no solo es más cálido que el agua del océano circundante, sino que también es altamente tóxico, lo que lo convierte en uno de los entornos más inhóspitos de la Tierra. El lago se extiende aproximadamente 32 pies de ancho y tiene unos 12 pies de profundidad, pero su impacto en la vida marina circundante es profundo. Lo que hace que el jacuzzi de la desesperación sea particularmente fascinante es su extrema salinidad y composición química. El agua del lago es aproximadamente 4 o 5 veces más salada que el agua del mar circundante, lo que crea un estanque denso lleno de salmuera que no se mezcla con el agua menos salada que se encuentra por encima. Esta salmuera hipersalina es rica en metano y sulfuro de hidrógeno, ambos letales para la mayoría de los organismos marinos. Cualquier criatura marina que se aventure en este lago tóxico se verá rápidamente superada, lo que da lugar a un cementerio sin vida de cangrejos, peces y otros organismos a lo largo de sus orillas. El Caribe cubano. Bajo las aguas azules del Caribe, misterios tan antiguos como el tiempo mismo esperan ser descubiertos. Frente a las costas de Cuba, extrañas formaciones submarinas han despertado la imaginación de investigadores y narradores por igual. En el año 2000, un equipo canadiense que utilizó tecnología avanzada de sonar hizo un descubrimiento sorprendente. Muy por debajo de las olas frente a la costa cubana, detectaron lo que parecía ser una enorme y antigua ciudad, ahora sumergida a más de 2.000 pies bajo el mar. Las estructuras que encontraron estaban dispuestas en un patrón similar a una cuadrícula, similar al diseño de un centro urbano olvidado. Expediciones posteriores en 2001 revelaron más detalles, incluidos grandes bloques de piedra,
algunos apilados uno sobre el otro y otros formando formas piramidales. Este increíble hallazgo dio lugar a muchas especulaciones y teorías. Al misterio se suman las historias y leyendas transmitidas por las culturas indígenas del Caribe. Estos relatos hablan de tierras perdidas y de ciudades antiguas que ahora se han tragado el mar. Incluso hay mapas históricos que muestran islas en el Caribe que ya no existen, lo que sugiere que los cambios en el nivel del mar a lo largo de milenios podrían haber sumergido civilizaciones enteras. A pesar de la fascinante evidencia, se desconoce mucho sobre estas formaciones submarinas. ¿Son formaciones geológicas naturales o las ruinas de un mundo perdido? La posibilidad de que una gran civilización haya quedado enterrada bajo el océano estimula la imaginación. Aunque algunos expertos recomiendan cautela, citando la necesidad de más estudios, el atractivo de estos misterios submarinos sigue atrayendo a los curiosos y aventureros, ansiosos por descubrirlo. El efecto del mar lechoso. Los marineros han relatado durante siglos historias fascinantes sobre mares que brillan con una luz etérea, narraciones que a menudo han sido desestimadas como simples leyendas marineras. No obstante, el fenómeno conocido como el efecto del mar lechoso ha sido científicamente confirmado, aunque su comprensión completa sigue siendo un desafío para los investigadores. A lo largo de la historia marítima, los navegantes han descrito vastas extensiones oceánicas que adquieren un tono blanco lechoso o azul pálido, emitiendo un resplandor tenue y casi sobrenatural que transforma el paisaje marino en un espectáculo verdaderamente asombroso. Los avances tecnológicos modernos han permitido a los científicos identificar la causa principal de este fenómeno: colonias masivas de bacterias bioluminiscentes. Estas diminutas criaturas, capaces de producir luz propia, son responsables de crear estos vastos lienzos luminosos en la superficie del océano. Sin embargo, esta explicación solo rasca la superficie de un misterio mucho más profundo. Los expertos continúan perplejos ante varios aspectos de este fenómeno, como las explosiones repentinas y aparentemente aleatorias en las poblaciones de estas bacterias, así como las condiciones ambientales específicas que desencadenan estas manifestaciones luminosas a gran escala. El efecto del mar lechoso no solo desafía nuestra comprensión científica actual, sino que también nos recuerda la inmensa complejidad y belleza de los ecosistemas marinos. Este fenómeno sigue siendo un enigma cautivador que fusiona la ciencia con lo aparentemente mágico, invitando a científicos y curiosos por igual a sumergirse más profundamente en los misterios que aún albergan nuestros océanos. La anomalía del mar Báltico. En el año 2011, el equipo de buceo sueco Ocean X emprendió una fascinante expedición en busca de tesoros sumergidos en las profundidades del Golfo de Botnia. Sin embargo, lo que descubrieron superó con creces sus expectativas iniciales, sumergiéndolos en un misterio que continúa intrigando a científicos y entusiastas por igual. Utilizando tecnología de sonar de última generación, el equipo logró capturar una imagen enigmática de un objeto inusual yaciendo en el lecho marino. Esta estructura, que pronto sería conocida como la anomalía del mar Báltico, desafió toda explicación convencional y desencadenó una oleada de especulaciones y teorías. La naturaleza desconcertante del hallazgo se vio amplificada por una serie de fenómenos inexplicables que rodearon su descubrimiento. Los miembros del equipo reportaron haber experimentado interferencias eléctricas significativas en la zona, un hecho que no solo dificultó la obtención de imágenes más nítidas, sino que también añadió una capa adicional de misterio al ya intrigante descubrimiento. Malta. Mediterráneo. Malta, una joya del Mediterráneo, alberga en sus costas algunos de los templos más antiguos y enigmáticos conocidos por la humanidad. Estos yacimientos prehistóricos, Hagar Kim y Masdra, han permanecido en pie durante miles de años, guardando en silencio secretos de un pasado perdido hace mucho tiempo. La historia de Hagar Kim comienza con una observación de 1649 del historiador maltés Giovanni Francesco Abella. Estaba tan asombrado por la grandeza del templo que creyó que había sido construido por gigantes, una descripción adecuada para una creación tan monumental. El nombre Hagar Kim en sí, que significa piedras de adoración, insinúa el antiguo propósito del templo. Construido entre 3000 y 703-200 a.C., el sitio sirvió como santuario espiritual,
donde los primeros habitantes probablemente realizaban rituales para conectarse con lo divino. Al acercarse al templo, uno se sorprende de inmediato por la entrada en forma de trilito, dos piedras colosales que se alzan altas, con una tercera piedra apoyada sobre ellas, formando una entrada que ha resistido 5 milenios. La enorme escala de esta arquitectura antigua, realizada sin herramientas modernas, es nada menos que impresionante. En el interior del templo hay un laberinto de habitaciones, cada una con su propia historia. Algunas piedras están adornadas con intrincados tallados, mientras que otras están colocadas estratégicamente para captar la luz del sol durante los solsticios, lo que sugiere que el tiempo y las estaciones desempeñaron un papel crucial en los rituales que se llevaban a cabo aquí. No muy lejos de Hagar Kim, el templo de Najdra se encuentra encaramado en un acantilado escarpado con vistas a la vasta extensión del mar Mediterráneo. Este templo, que tiene aproximadamente la misma edad que su vecino, sigue estando igualmente envuelto en misterio. Si bien la evidencia sugiere que también era un lugar para rituales de fertilidad, el verdadero propósito de Najdra aún se debate. El tramo alemán del río Rin se hizo un notable descubrimiento arqueológico que nos remonta a la era del Imperio Romano. Durante las excavaciones para una operación minera de grava, se desenterró una asombrosa flota de barcos romanos. Enterrados en el cieno del río, estos barcos, que datan de los siglos I al III después de Cristo, proporcionaron información crucial sobre la tecnología marítima romana y el transporte fluvial. Los barcos variaban en tamaño y función, incluyendo patrulleras militares, barcos de carga para transportar mercancías e incluso un barco de lujo posiblemente utilizado por funcionarios de alto rango. La calidad de la artesanía, junto con la diversidad de la flota, subrayó la importancia del comercio fluvial y el control militar durante el período romano. El hallazgo también ilustró la importancia estratégica del Rin, una vía fluvial crucial que marcaba la frontera de Roma. La ubicación de la flota sugería una base romana bien establecida, lo que indicaba la capacidad de los romanos para mantener una fuerte presencia lejos de su capital. Además, los objetos personales conservados que se encontraron a bordo de los barcos, como zapatos, herramientas y utensilios de cocina, ofrecían una visión fascinante de la vida cotidiana de los marineros romanos. Estos objetos proporcionaban un vínculo tangible con las personas que navegaban por estos ríos hace siglos, cerrando la brecha entre los hechos históricos y las narrativas personales. El descubrimiento de la flota romana en el río Rin fue una sorprendente revelación de la intrincada y extensa red del Imperio Romano, que demostró sus avanzadas habilidades de ingeniería, organización militar y el importante papel de los ríos en su sociedad. El calamar colosal. Documentado por primera vez en 1925, el calamar colosal es un gigante de las profundidades marinas que da credibilidad a antiguos mitos sobre monstruos marinos. Debido a su naturaleza esquiva, nuestro conocimiento de la anatomía del calamar colosal aún es algo limitado. Sin embargo, según los especímenes maduros, estas criaturas pueden alcanzar pesos de hasta 1.500 libras y longitudes de 30 a 33 pies. Solo se han encontrado unos pocos, lo que tiene sentido dado que habitan en el remoto océano Antártico, a profundidades de hasta 7.200 pies. Como si su gran tamaño no fuera lo suficientemente intimidante, los calamares colosales están armados con anzuelos giratorios y 3 garras puntiagudas en sus extremidades, lo que los convierte en formidables depredadores de las profundidades. El misterio de la carretera de Bimini. La carretera de Bimini, o pared de Bimini, es una formación rocosa submarina que se encuentra cerca de la isla de Bimini Norte en las Bahamas y que se extiende a lo largo de 1 kilómetro y está formada por grandes bloques rectangulares de piedra caliza dispuestos en un patrón que se asemeja a una carretera o una pared. La datación por carbono y el análisis geológico sugieren que la carretera de Bimini es una formación natural moldeada por la erosión y las corrientes oceánicas. Sin embargo, la presencia de otras 2 formaciones similares en la zona, junto con algunas piedras que parecen estar apiladas una sobre otra, ha llevado a algunos a especular que hay más en esta formación de lo que parece. Se estima que la carretera de Bimini tiene entre 2000 y 2400 años de antigüedad, pero es demasiado joven para ser parte de la Atlántida, al menos según los métodos actuales de datación por carbono, que algunos sostienen que pueden no ser del todo precisos. Creta.
Grecia. Imagínese retroceder en el tiempo a la vibrante isla de Creta alrededor del año 2000 a.C. Fue entonces cuando la civilización minoica prosperó y tuvo un enorme impacto en la cultura occidental. Ubicada en el Mediterráneo oriental, Creta era el corazón del mundo minoico, un bullicioso centro de arte, arquitectura y comercio. Los minoicos construyeron complejos palaciegos impresionantes, de los cuales los más famosos fueron Cnosos, Paestos, Melilla y Sacros. Estos palacios no eran solo viviendas, eran como centros urbanos. Cada uno tenía un laberinto de habitaciones y patios y servía como centro para gestionar el comercio local, las ceremonias religiosas y posiblemente incluso la política. Aunque no tenemos todos los detalles, está claro que estos palacios controlaban las tierras circundantes, almacenando bienes valiosos como vino, aceite y grano. Rodas conectaba estos palacios con pueblos y aldeas más pequeñas, creando una red de comercio y comunicación en toda la isla. Al principio, cada palacio era bastante independiente, pero alrededor de 1700 a.C., Cnosos comenzó a dominar a los demás. Puedes ver este cambio en el arte y los estilos de escritura a medida que los diseños más uniformes y la escritura lineal se extendieron por Creta. Los minoicos eran maestros navegantes. Sus barcos, construidos con técnicas avanzadas, navegaron por el Mediterráneo, llegando a lugares tan lejanos como Egipto. Los principales centros comerciales de las Cícladas, como Cnosos y Festos, bullían de actividad a medida que llegaban bienes e ideas de diferentes culturas. Los navegantes minoicos utilizaban las estrellas para navegar, conectando tierras lejanas y uniendo culturas diversas. La religión minoica sigue siendo un misterio, pero podemos vislumbrarla a través de sus ardientes artefactos. Parece que adoraban a las fuerzas naturales y a los dioses. Los frescos y la cerámica a menudo presentan escenas de rituales, incluido el salto del toro, un atrevido deporte en el que los participantes saltaban sobre toros. Los palacios tenían patios abiertos para grandes reuniones y muchas habitaciones tenían pozos para verter libaciones u ofrendas a los dioses. Los toros eran especialmente importantes, apareciendo en el arte y la arquitectura como símbolos de fuerza y fertilidad. Las espectaculares cimas de las colinas y las cuevas también eran lugares para prácticas religiosas, lo que mostraba la profunda conexión de los minoicos con su entorno y lo divino. Esta fascinante civilización dejó un legado que ayudó a dar forma al curso de la historia, y su influencia se extendió por todo el Mediterráneo y más allá. La piedra de Rosetta, en el río Nilo. Descubierta en el delta del río Nilo en 1799, la piedra de Rosetta ha sido una clave importante para descifrar los jeroglíficos egipcios, un sistema de escritura que había sido un misterio durante casi 1400 años. Esta estela de grano diorita, encontrada durante la construcción de un fuerte francés, tenía un decreto inscrito en 3 idiomas: griego antiguo, egipcio, demótico y jeroglífico. El significado de la piedra reside en su inscripción trilingüe. El griego antiguo, un idioma bien comprendido en la época del descubrimiento de la piedra, sirvió como puente lingüístico, ayudando a los académicos a descifrar las otras 2 escrituras, en particular los jeroglíficos. Este avance se debió principalmente al trabajo de Jean-François Champollion, un erudito francés que descifró con éxito el código jeroglífico en 1822. Al traducir la piedra de Rosetta, los investigadores pudieron desentrañar el mundo, una vez críptico, del antiguo Egipto, arrojando luz sobre su cultura, religión, historia y administración. El descubrimiento representó un salto en nuestra comprensión de la civilización humana, permitiéndonos percibir y apreciar la riqueza de la sociedad del antiguo Egipto. La piedra de Rosetta sirve como testimonio del potencial de los ríos como puertas históricas, preservando y revelando secretos del pasado lejano. Su descubrimiento en las cercanías del Nilo, la cuna de una de las civilizaciones más antiguas del mundo, simboliza la importancia de los ríos en la configuración de la historia humana y el fomento del desarrollo cultural. El misterio de la carretera de Bimini. La carretera de Bimini, o pared de Bimini, es una formación rocosa submarina que se encuentra cerca de la isla de Bimini Norte en las Bahamas y que se extiende a lo largo de 1 kilómetro y está formada por grandes bloques rectangulares de piedra caliza dispuestos en un patrón que se asemeja a una carretera o una pared. La datación por carbono y el análisis geológico sugieren que la carretera de Bimini
es una formación natural, moldeada por la erosión y las corrientes oceánicas. Sin embargo, la presencia de otras dos formaciones similares en la zona, junto con algunas piedras que parecen estar apiladas una sobre otra, ha llevado a algunos a especular que hay más en esta formación de lo que parece. Se estima que la carretera de Bimini tiene entre 2000 y 2400 años de antigüedad, pero es demasiado joven para ser parte de la Atlántida, al menos según los métodos actuales de datación por carbono, que algunos sostienen que pueden no ser del todo precisos. Estructura de Risha, desierto del Sahara. La estructura de Risha, también conocida como el Ojo del Sahara, ha intrigado a científicos y exploradores durante más de 50 años. Esta extraña formación, ubicada en el desierto del Sahara en el noroeste de África, es una característica geológica impresionante que continúa desconcertando a los expertos. La estructura de Richat está situada en el corazón del desierto del Sahara, y su formación aún es objeto de debate entre los científicos. La teoría predominante sugiere que es una antigua cúpula geológica erosionada creada por la actividad volcánica hace millones de años. Los círculos concéntricos característicos de la estructura la convierten en una formación única y extraordinaria, diferente a cualquier otra en la Tierra. Recientemente, ha surgido una nueva y fascinante teoría. La estructura de Rishi podría ser la capital de la legendaria ciudad perdida de la Atlántida. Este legendario reino insular, descrito por el filósofo griego Platón, se consideraba una gran y avanzada civilización fundada por los dioses Atlas y Poseidón. Según Platón, la Atlántida acabó en ruinas, destruida por un acontecimiento catastrófico. La idea de que el Ojo del Sahara pudiera ser la Atlántida es emocionante y sorprendente. Aunque muchos no asociarían el Sahara con la ubicación de la Atlántida, es importante recordar que el desierto alguna vez fue muy diferente del paisaje árido que vemos hoy. Hace miles de años, el Sahara era un paraíso verde exuberante con una red de ríos y un enorme lago de agua dulce conocido como Mega Lake Chad. La evidencia de antigua vida marina y depósitos de sal alrededor de la estructura de Rashad sugieren que esta zona alguna vez estuvo cubierta por un océano. Estudios recientes han demostrado que el Sahara alguna vez fue un paraíso tropical repleto de vida. Los fósiles y otros indicadores alrededor de la estructura de Rashad apuntan a una época en la que las inundaciones y los grandes eventos hídricos moldeaban el paisaje. La batería de Bagdad. En el río Tigris, en la década de 1930, un descubrimiento inusual se realizó cerca del río Tigris en el actual Irak. Una colección de vasijas de terracota, cada una con un cilindro de cobre que encierra una barra de hierro, ahora conocida como la batería de Bagdad. Estos artefactos, que datan del período parto o sasánida entre 225 después de Cristo y 650 después de Cristo, han provocado un considerable debate entre historiadores, arqueólogos y científicos. La singularidad de la batería de Bagdad reside en su posible finalidad. Aunque inicialmente se la descartó como simple depósito de almacenamiento, el arqueólogo alemán Wilhelm König propuso una sorprendente teoría en 1940. König creía que estos artefactos podrían haber sido células eléctricas primitivas, tal vez utilizadas para galvanoplastia o tratamientos médicos. Los contenedores, cuando se llenan con una solución electrolítica como vinagre o jugo de uva, pueden generar un pequeño voltaje. Esta teoría, aunque polémica, podría sugerir una comprensión antigua de la electricidad mucho antes de lo que se creía anteriormente. Sin embargo, como no hay registros escritos que mencionen tal uso, algunos investigadores sostienen que estos contenedores podrían haber tenido un propósito más mundano, como almacenar pergaminos sagrados. No obstante, el descubrimiento de la batería de Bagdad enfatiza las capacidades tecnológicas de las sociedades antiguas, ofreciendo una visión tentadora de su comprensión del mundo. Ya sea que realmente comprendieran los principios de la electricidad o no, estos artefactos de las cercanías del río Tigris continúan estimulando la curiosidad intelectual y brindan un testimonio fascinante de los misterios perdurables de la historia. El calamar colosal. Documentado por primera vez en 1925, el calamar colosal es un gigante de las profundidades marinas que da credibilidad a antiguos mitos sobre monstruos marinos. Debido a su naturaleza esquiva, nuestro conocimiento de la anatomía del calamar colosal aún es algo limitado. Sin embargo, según los especímenes maduros,
Estas criaturas pueden alcanzar pesos de hasta 1.500 libras y longitudes de 30 a 33 pies. Solo se han encontrado unos pocos, lo que tiene sentido dado que habitan en el remoto océano Antártico, a profundidades de hasta 7.200 pies. Como si su gran tamaño no fuera lo suficientemente intimidante, los calamares colosales están armados con anzuelos giratorios y 3 garras puntiagudas en sus extremidades, lo que los convierte en formidables depredadores de las profundidades. El enigma del Triángulo de las Bermudas. Este triángulo, definido aproximadamente por los puntos de Puerto Rico, Miami y la isla de Bermudas, está plagado de supersticiones. A pesar de ser una de las rutas oceánicas más transitadas del mundo, y la mayoría de los viajes transcurren sin incidentes, el Triángulo de las Bermudas tiene una reputación oscura debido a los numerosos accidentes y desapariciones que se reportan allí. Una historia particularmente escalofriante involucra no a una, sino a 2 tripulaciones que desaparecieron de un barco abandonado descubierto en el triángulo. Luego está el USS Cyclops, un buque de la Marina estadounidense que desapareció sin dejar rastro, llevándose consigo a los 309 marineros que se encontraban a bordo. Estas y otras innumerables historias mantienen vivo el misterio de estas traicioneras aguas, asegurando que el Triángulo de las Bermudas siga siendo uno de los enigmas más persistentes del océano. El bloop. El bloop es uno de los sonidos submarinos más famosos y misteriosos jamás registrados, captado en 1997 por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. Este sonido de frecuencia ultrabaja y gran amplitud se originó en el sur del Océano Pacífico, cerca de la Antártida. El sonido era tan potente que fue detectado por múltiples sensores a más de 3.000 millas de distancia, lo que dio lugar a especulaciones generalizadas sobre su origen. Inicialmente, algunos científicos plantearon la teoría de que el ruido podría haber sido producido por una enorme criatura marina, posiblemente incluso más grande que una ballena azul. Sin embargo, dada la intensidad y el alcance del sonido, un análisis posterior realizado a principios del año 2000 sugirió una explicación más plausible. El ruido probablemente fue causado por el agrietamiento y fractura de un gran iceberg, conocido como terremoto de hielo, al desprenderse de la Antártida y rozar el fondo del océano. A pesar de esta explicación, el bloop sigue siendo un tema de fascinación, ya que su origen misterioso y la sugerencia inicial de una criatura marina desconocida han capturado la imaginación tanto de los científicos como del público. La antigua espada en el río Verbas. En el río Verbas, un curso de agua que atraviesa Bosnia y Herzegovina, se realizó un descubrimiento que causó revuelo en la comunidad arqueológica. El objeto, que data de hace más de 2.500 años, era una antigua espada iliria, notablemente conservada, que llevaba susurros de un tiempo muy pasado. Los pescadores locales hicieron el descubrimiento. Atónitos por el destello del metal debajo de las aguas que fluían, recuperaron cuidadosamente el objeto y pronto se dieron cuenta de que tenían en sus manos un artefacto histórico. Los ilirios, un pueblo indoeuropeo que habitó partes de los Balcanes occidentales en la antigüedad, eran conocidos por su destreza en el trabajo del metal, y la espada descubierta es un testimonio de este hecho. La espada, casi intacta, medía unos 85 centímetros de largo, y tras una inspección minuciosa, se identificó como un tipo de arma comúnmente asociada con el pueblo ilirio. La hoja de doble filo, todavía afilada, indicaba las habilidades metalúrgicas avanzadas de sus creadores. Decoraciones ornamentadas adornaban la empuñadura, lo que insinuaba un propietario de alto rango. Este hallazgo inesperado proporciona información valiosa sobre la cultura iliria y sus tácticas de guerra. Debido a la notable condición de la espada, se especuló que se había colocado deliberadamente en el río, tal vez como una ofrenda a los dioses del río, una práctica que no era poco común en la antigüedad. Se realizaron más investigaciones alrededor del lugar del descubrimiento, lo que llevó al desenterrar elementos adicionales, incluida una punta de lanza de hierro y una fíbula, un tipo de cierre de ropa antiguo. Estos objetos sugerían que el río podría haber sido un lugar de batalla o un terreno ceremonial. La espada del río Verbos, un hallazgo aparentemente modesto realizado por pescadores locales,
Resultó ser un tesoro invaluable que narra historias de una cultura antigua y sus tradiciones. Destaca cómo los ríos, a menudo pasados por alto, pueden ser depósitos de artefactos históricos importantes. La espada sirve como símbolo de la civilización iliria, demostrando su artesanía, métodos de combate y prácticas religiosas. Además, el descubrimiento alentó una mayor exploración del área y lugares similares, fomentando una comprensión más profunda de la historia. Planteó preguntas intrigantes sobre por qué se dejó un objeto así en el río y sobre las personas que alguna vez lo poseyeron y lo usaron. Aunque estamos a miles de años de distancia de estos pueblos antiguos, sus cuentos y tradiciones continúan fluyendo hasta el presente, al igual que los ríos que los revelan. Islas Azores, Océano Atlántico. Las Islas Azores, ubicadas en el Océano Atlántico, han intrigado durante mucho tiempo a quienes buscan la legendaria ciudad de la Atlántida. Según los diálogos de Platón, la Atlántida era un grupo de islas tragadas por el mar hace unos 12.000 años. Esta descripción encaja de forma intrigante con las Azores, un archipiélago volcánico situado a unas 900 millas al oeste de Portugal. Los investigadores han encontrado pruebas que sugieren que los humanos vivían en las Azores mucho antes de que los portugueses las descubrieran en 1427. El accidentado paisaje con sus cañones y grietas submarinas sugiere posibles sitios arqueológicos ocultos bajo las olas. Esto se suma a la teoría de que las Azores podrían ser los restos de la Atlántida perdida. Como solo podrían haber existido una o dos islas en la antigüedad, las Azores tienen una historia cautivadora que evoca el misterio de las 9 musas de la mitología griega. Esta conexión simbólica sigue atrayendo interés. Algunos creen que la actividad volcánica podría explicar la desaparición repentina de la Atlántida, de forma muy similar a cómo se formaron otras islas griegas por erupciones volcánicas. En 2013, el marinero local Diano Silva descubrió un montículo sumergido en forma de pirámide entre Terceira y São Miguel. Esta estructura, de 60 metros de altura con una base de 8.000 MB2, se encontró utilizando un dispositivo GPS. Aunque la Marina portuguesa lo investigó, la estructura podría ser un gran volcán submarino en lugar de la ciudad perdida de la Atlántida. Para aumentar el misterio, la flora y la fauna de las Azores muestran similitudes con las de Europa continental y África, lo que sugiere que una vez estuvieron conectadas. Esta conexión alimenta aún más la especulación sobre las Azores como un posible lugar para la Atlántida. Si bien las pruebas concretas siguen siendo difíciles de encontrar, las Azores siguen siendo un punto focal para quienes buscan la verdad detrás de la leyenda de la Atlántida. Un esqueleto completo de mamut. En el río Támesis, a fines del siglo XX, el descubrimiento de un esqueleto completo de mamut en el río Támesis ofreció una visión emocionante de la fauna prehistórica que alguna vez vagó por la Gran Bretaña actual. Este sorprendente hallazgo se produjo en el norte de Londres durante unas obras de construcción, donde se descubrió un esqueleto de mamut colombino sorprendentemente bien conservado en los sedimentos del río. Este mamut, una especie que se sabe que vivió en Eurasia durante la época del Pleistoceno, se convirtió en un testigo excepcional del pasado climático de la Tierra. El animal, que se cree que tiene unos 60 años de antigüedad, proporcionó información fundamental sobre las condiciones ambientales de esa época. La zona donde se encontró el mamut ahora está urbanizada y edificada, pero el descubrimiento confirmó que alguna vez fue un hábitat adecuado para criaturas de este tamaño, lo que sugiere un pasado en el que Londres formaba parte de un entorno frío, similar a la tundra. Además, el estado casi intacto del esqueleto sugería un enterramiento rápido, posiblemente después de un evento catastrófico como una inundación o un deslizamiento de tierra. Un depósito tan repentino habría protegido al esqueleto de los carroñeros y habría ayudado a su conservación. El análisis de los huesos proporcionó información valiosa sobre la edad del mamut, su dieta, su salud y la posible causa de su muerte, lo que contribuyó a una comprensión más amplia de la vida del mamut y su extinción. Santorini. Terra Santorini, el nombre moderno de la antigua isla de Terra Taindín, alberga un tesoro de secretos de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia, los minoicos. Alrededor de 1600 a.C., Tar experimentó una de las erupciones volcánicas más explosivas jamás registradas. Aunque la fecha exacta ha sido debatida, ahora se cree que esta erupción fue de magnitud 7 en la escala de Richter,
lo que la convierte en un evento extraordinario con impactos de gran alcance. La erupción destruyó el asentamiento minoico de Akrotiri, que se ha convertido en un lugar clave para comprender esta misteriosa civilización. La excavación de Santorini ha proporcionado una visión poco común de la sociedad avanzada de los minoicos, revelando un mundo congelado en el tiempo. La ciudad quedó sepultada bajo ceniza volcánica, lo que ha permitido conservar sus estructuras y artefactos de forma notable. Los arqueólogos han desenterrado edificios de varios pisos y sofisticados sistemas de plomería. Uno de los descubrimientos más sorprendentes en Akrotiri son los frescos detallados que representan escenas vibrantes de la vida minoica. Estas obras de arte muestran la rica cultura de los minoicos y sus interacciones con la naturaleza. Los frescos, junto con los restos de plomería y arquitectura avanzadas, destacan una civilización altamente calificada e innovadora. Los descubrimientos también revelaron que los minoicos utilizaban un sistema de escritura único conocido como Lineal A, que se utilizó desde alrededor de 1800 a 1450 a.C. Esta escritura se utilizó principalmente en escritos palaciegos y religiosos, aunque su significado exacto sigue siendo un misterio. La erupción volcánica de Akrotiri también tuvo importantes efectos ambientales, creando una caldera que remodeló la isla y causó una devastación generalizada. A pesar del desastre, el legado de los minoicos sigue vivo a través de los tesoros arqueológicos encontrados en Akrotiri. Estos descubrimientos no solo revelan la complejidad de la civilización minoica, sino que también nos ayudan a comprender su influencia en culturas posteriores, incluida la antigua Grecia. El oro bactriano en el río Amu Darya. Un tesoro que podría rivalizar con las más fantásticas leyendas de la antigüedad, fue descubierto por un equipo de expedición arqueológica soviética, afgana, en 1978 cerca del río Amu Darya, también conocido como río Oxus. Este hallazgo extraordinario, denominado el oro bactriano, comprende una colección deslumbrante de más de 20.000 piezas de adornos de oro, monedas y otros artefactos que datan de principios del siglo I después de Cristo, durante el reinado de la dinastía Kushan. Desenterrado de 6 túmulos funerarios en Tiliatepi, cuyo nombre significa colina de oro, el tesoro bactriano exhibía una fascinante amalgama de estilos helenístico, romano, indio y chino, reflejando vívidamente la diversidad cultural que caracterizó las influyentes rutas comerciales de la Ruta de la Seda. Las piezas exquisitas que componían este tesoro eran verdaderamente asombrosas en su variedad y artesanía. Incluían collares intrincadamente diseñados, coronas majestuosas que una vez adornaron las cabezas de la realeza, monedas que contaban historias de comercio y poder, cinturones elaborados que probablemente pertenecieron a nobles, e incluso hebillas de botas, todas ellas meticulosamente elaboradas con oro de la más alta calidad. Cada pieza era un testimonio de la habilidad incomparable de los artesanos de la época, mostrando un nivel de detalle y precisión que aún hoy asombra a los expertos. Este hallazgo monumental no solo reveló la importancia histórica y la inmensa riqueza de la antigua Bactria, sino que también arrojó luz sobre esta fascinante región de Asia Central que prosperó como un crisol cultural a lo largo de la Ruta de la Seda. El tesoro proporciona una ventana única a un mundo pasado, ofreciendo información invaluable sobre las costumbres, el comercio, la tecnología y las creencias religiosas de las civilizaciones que una vez florecieron en esta encrucijada de culturas. Sin embargo, la historia del oro bactriano no termina con su descubrimiento. De hecho, se convierte en un relato conmovedor de resiliencia y dedicación en tiempos modernos. Durante la turbulencia política que siguió a la invasión soviética y el subsiguiente gobierno talibán en Afganistán, se temió que este invaluable tesoro se hubiera perdido para siempre, convirtiéndose en otra víctima más de los conflictos que han plagado la región. Sorprendentemente, contra todo pronóstico, el tesoro fue preservado gracias a los esfuerzos heroicos de un grupo de dedicados trabajadores del Museo Afgano. Estos valientes custodios de la historia, arriesgando sus propias vidas, ocultaron cuidadosamente los artefactos durante casi 2 décadas, protegiéndolos de la destrucción y el saqueo, en un acto extraordinario de preservación del patrimonio cultural de su nación, el Mar Negro. En las profundidades del Mar Negro,
Un descubrimiento asombroso está transformando nuestra percepción de las civilizaciones antiguas. Los arqueólogos han sacado a la luz los vestigios de un asentamiento prehistórico sumergido, ofreciéndonos una ventana única a un mundo que el tiempo había borrado. Este antiguo enclave, con una antigüedad estimada de 6 milenios, fue en su día una comunidad floreciente antes de que un cataclismo acuático alterara para siempre el paisaje de la región. Las investigaciones han revelado que hace aproximadamente 5.000 años, el nivel del Mar Negro se encontraba 5 metros por debajo de su altura actual. Este incremento dramático en el volumen de agua, que se produjo alrededor del año 3000 a.C., podría haber engullido urbes enteras bajo sus aguas. La evidencia sugiere que una inmensa afluencia de agua salada inundó lo que anteriormente era un vasto lago de agua dulce, un evento que resuena con las narraciones míticas sobre la destrucción de la Atlántida. Entre los vestigios recuperados de este asentamiento submarino, localizado en las proximidades del río Ropotama en Bulgaria, se encuentran fragmentos de pilotes de madera que antaño servían como soporte para las viviendas. Estas estructuras ancestrales, aún perceptibles bajo las aguas, nos brindan una instantánea extraordinaria de la vida cotidiana durante el período calcolítico. El yacimiento constituye un verdadero tesoro de evidencia histórica, revelando el sofisticado desarrollo cultural alcanzado por los habitantes de la región antes del Gran Diluvio. Este hallazgo no solo representa un descubrimiento arqueológico fascinante, sino que también se erige como una pieza fundamental en el complejo rompecabezas de la historia humana antigua y los cambios medioambientales que la han moldeado a lo largo de los milenios. La preservación excepcional de los artefactos bajo el agua nos permite reconstruir con mayor precisión los modos de vida, las tecnologías y las prácticas culturales de nuestros ancestros, arrojando luz sobre un capítulo crucial de nuestra evolución como especie. Además, este descubrimiento plantea intrigantes preguntas sobre cómo las comunidades humanas han respondido históricamente a los cambios climáticos drásticos, ofreciendo posibles lecciones para nuestro presente y futuro en un mundo de creciente inestabilidad ambiental. Tiwanaku, Bolivia. Imagínese un mundo perdido en lo alto de los Andes, donde las piedras antiguas susurran secretos de una gran civilización. Este lugar es Tiwanaku, una misteriosa ciudad en Bolivia, enclavada a 80 km de La Paz, cerca del lago Titicaca. Alguna vez, fue una metrópolis próspera a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Tiwanaku fue el centro de una poderosa civilización, mucho antes de que existiera el Imperio Inca. Lo que hace que Tiwanaku sea realmente fascinante son sus ruinas, que dan pistas de una sociedad con habilidades y conocimientos notables. El sitio presenta enormes bloques de piedra, algunos de los cuales pesan hasta 100 toneladas, perfectamente tallados y ensamblados sin ruedas ni herramientas modernas. Los métodos de construcción utilizados para transportar y dar forma a estas piedras siguen siendo un misterio. ¿Cómo lograron estos antiguos constructores lograr tal precisión? Los arqueólogos de todo el mundo se han maravillado con la construcción de Tiwanaku. La alineación del sitio con las estrellas y los planetas sugiere un conocimiento avanzado de la astronomía. Tomemos como ejemplo el templo de Kalasasaya. Durante el equinoccio de primavera, el sol se pone perfectamente entre los pilares centrales de la pared principal del templo. En cambio, durante los solsticios de invierno y verano, se alinea con los pilares izquierdo y derecho. Esta alineación celestial implica que los arquitectos de Tiwanaku tenían un profundo conocimiento de los ciclos astronómicos y usaban las piedras para marcar épocas significativas del año. El misterio no termina ahí. Tiwanaku desapareció repentinamente en el siglo XI, dejando atrás una serie de preguntas sin respuesta. Cuando los españoles llegaron en el siglo XV, se encontraron con los incas, pero no encontraron rastros del pueblo Tiwanaku. ¿Por qué esta sociedad avanzada desapareció tan abruptamente? Lo que es aún más intrigante es que las ruinas de Tiwanaku comparten algunas similitudes con las descripciones de Platón de la legendaria Atlántida. Ambas representan civilizaciones avanzadas con ingeniería compleja y conocimiento astronómico. La mítica ciudad de Dwarka. La ciudad perdida de Dwarka representa un fascinante punto de convergencia entre el mito y la realidad arqueológica. De acuerdo con la rica tradición mitológica hindú, la deidad Krishna fundó esta majestuosa metrópolis, cuya magnificencia trascendía lo imaginable. Se dice que Dwarka
era un paraíso terrenal, caracterizado por una belleza sin parangón, una vegetación exuberante que rivalizaba con los jardines más espléndidos, una fauna diversa y abundante que poblaba sus alrededores, y palacios de proporciones colosales que desafiaban los límites de la arquitectura de su tiempo. Sin embargo, la leyenda no termina con la fundación de esta ciudad utópica. Según los relatos antiguos, Dwarka sufrió un destino trágico y misterioso. Fue engullida por las aguas del mar, desapareciendo de la faz de la tierra y dejando tras de sí solo el eco de su grandeza en las narraciones mitológicas. Durante siglos, la existencia de Dwarka fue relegada al ámbito de la fantasía y la leyenda, considerada por muchos como una simple alegoría o un cuento folclórico sin base histórica. No obstante, el panorama cambió drásticamente en la década de 1980, cuando un descubrimiento arqueológico sacudió los cimientos de esta percepción. Frente a las costas de Gujarat, India, se descubrieron extensas ruinas submarinas que desafiaron explicaciones simples. Este hallazgo obligó a reconsiderar la posibilidad de que la legendaria Dwarka fuera más que un mito. La continua exploración de estas ruinas arroja luz sobre un posible vínculo entre la mitología hindú y la historia documentada. Este enigma submarino ha captado la atención de expertos y reavivado el interés en las antiguas leyendas indias, sugiriendo que algunos mitos podrían tener bases históricas. El misterioso naufragio del Golfo de México. En mayo de 2019, los investigadores de la Administración Oceánica y Atmosférica hicieron un descubrimiento intrigante. Mientras probaban drones submarinos en el Golfo de México, su sonar detectó un misterioso naufragio. A pesar de sus esfuerzos, la única marca de identificación encontrada en el naufragio fue el número 2109. El origen del barco sigue siendo desconocido. El misterioso naufragio descubierto en el Golfo de México en 2019 ha intrigado a investigadores e historiadores por igual. Si bien la única marca de identificación en los restos era el número 2100, se cree que el barco en sí data de hace unos 200 años, lo que sitúa su construcción a principios del siglo XIX. La madera carbonizada del barco indica que probablemente estaba en llamas cuando se hundió, lo que plantea preguntas sobre las circunstancias que llevaron a su desaparición. ¿Fue un ataque o un accidente a bordo provocó el incendio? Estos son algunos de los misterios que los investigadores están ansiosos por resolver. El Golfo de México tiene una rica historia marítima, desde exploraciones europeas hasta piratería y rutas comerciales. La ubicación del naufragio en aguas peligrosas sugiere que podría ser un barco comercial o militar. Su cargamento, si se descubre, podría revelar su origen y propósito. Sin embargo, la profundidad y el estado delicado del naufragio dificultan su exploración. Los arqueólogos están interesados en el diseño y materiales del barco para identificar sus orígenes y tecnología. Este naufragio es parte de una colección más amplia de barcos misteriosos en el Golfo, ofreciendo una visión de la compleja historia marítima de la región. Los avances en arqueología subacuática podrían revelar más sobre este enigmático naufragio y su contexto histórico. ¿Cuál de estos misterios te pareció más extraño? Cuéntanoslo en los comentarios. Asentamiento hundido en el río Volga. En las profundidades del río Volga, uno de los ríos más largos y majestuosos de Europa, se descubrieron fascinantes restos de un asentamiento de la Edad de Bronce. Este extraordinario yacimiento arqueológico submarino, que se remonta a aproximadamente 5 milenios atrás, ha revelado una asombrosa cantidad de información sobre las personas que alguna vez florecieron a lo largo de las fértiles orillas del Volga. El asentamiento hundido, preservado de manera notable por las aguas del río, incluía una variedad de estructuras de madera excepcionalmente bien conservadas, una amplia gama de cerámica finamente elaborada, herramientas ingeniosas y diversas, e incluso restos de alimentos perfectamente preservados, todo lo cual proporciona una vívida y detallada instantánea de la vida cotidiana durante la fascinante Edad de Bronce. Cabe destacar que el estilo arquitectónico de las casas, caracterizado por su ingenio y adaptación al entorno fluvial, junto con las sofisticadas técnicas de fabricación de herramientas, ofrecían una reveladora información sobre las avanzadas habilidades tecnológicas y la compleja organización social de los habitantes. Estos hallazgos no solo demuestran la destreza de nuestros antepasados,
sino que también arrojan luz sobre sus costumbres, creencias y forma de vida en un período crucial de la historia humana. Lo que hace que este sitio submarino sea particularmente intrigante y misterioso es la fascinante posibilidad de que haya sido sumergido intencionalmente por sus propios habitantes. Los arqueólogos, cautivados por esta idea, especulan que el asentamiento podría haber sido parte de un elaborado ritual religioso o espiritual, o quizás una ingeniosa estrategia para protegerse de enemigos hostiles. Esta teoría, de confirmarse mediante futuras investigaciones y descubrimientos, podría cambiar drásticamente nuestra comprensión de las sociedades de la Edad de Bronce y su compleja relación con el medio ambiente circundante, revelando aspectos previamente desconocidos de su cosmovisión y prácticas culturales. El descubrimiento de estos asentamientos de la Edad de Bronce en las profundidades del río Volga demuestra de manera contundente la inmensa importancia histórica y cultural de este majestuoso río. A lo largo de milenios, el Volga ha servido como un escenario dinámico y vital para el desarrollo de asentamientos humanos, la floración de la innovación tecnológica y posiblemente la práctica de rituales místicos y sagrados. El río, en su esencia más profunda, se ha convertido en un museo viviente e inigualable, que preserva y presenta con asombrosa claridad instantáneas de la civilización humana de hace miles de años, permitiéndonos vislumbrar y comprender mejor nuestro pasado remoto y las raíces de nuestra cultura actual. Ruinas del mar Egeo. En 2015, un equipo de investigadores de Grecia y Suecia realizó un descubrimiento asombroso en las aguas cristalinas al sur de Atenas, específicamente en la bahía de Calada. Esta región, reconocida mundialmente por su abundante riqueza arqueológica, reveló un hallazgo tan inesperado como fascinante que dejó boquiabiertos a los expertos. Lo que inicialmente se planteó como una modesta búsqueda de fragmentos de cerámica antigua, pronto se transformó en el descubrimiento de una ciudad perdida que había permanecido oculta durante milenios bajo las olas del mar Egeo. Esta antigua metrópolis sumergida, que se extendía majestuosamente sobre una superficie de aproximadamente 12 acres, era un testimonio impresionante de la ingeniería y arquitectura de la Edad de Bronce. Los vestigios encontrados sugieren una ciudad próspera y sofisticada, con estructuras complejas que han resistido el paso del tiempo y las corrientes marinas. Pero lo que verdaderamente distingue a este hallazgo es su sistema defensivo único. La ciudad estaba rodeada por una imponente muralla fortificada, reforzada con torres defensivas estratégicamente ubicadas, una característica arquitectónica sin precedentes en otras ruinas griegas conocidas hasta la fecha. La singularidad de este descubrimiento ha generado un sinfín de preguntas entre los arqueólogos y historiadores. ¿Quiénes fueron los habitantes de esta ciudad? ¿Cómo lograron construir estructuras tan avanzadas para su época? Y quizás la pregunta más intrigante de todas, ¿qué catástrofe o serie de eventos llevó a esta próspera ciudad a su misterioso declive y eventual sumersión en las profundidades del mar Egeo? Estas incógnitas continúan desafiando a los expertos, alimentando teorías y especulaciones, mientras las investigaciones en curso prometen revelar más secretos de esta fascinante ciudad sumergida, testigo silencioso de una era perdida en el tiempo. Tartesos, España. En el siglo V o VI a.C., una poderosa civilización prosperó en el suroeste de España. Conocida como Tartesos, era una tierra de gran riqueza e influencia, rivalizando con las poderosas culturas mediterráneas de su tiempo. Tartesos era especialmente famosa por su habilidad para la construcción de barcos y la metalistería, creando impresionantes piezas de oro, plata, cobre y bronce. Sin embargo, a pesar de su gloria, Tartesos desapareció misteriosamente de la historia. Algunos teólogos vincularon Tartesos con Tarsis, un lugar mencionado en la Biblia. Conocida por sus riquezas en oro, plata y otros metales, se decía que Tarsis comerciaba a lo largo y ancho, llegando incluso a la corte del rey Salomón. ¿Podrían ser Tartesos y Tarsis la misma ciudad? Las fuentes griegas antiguas también hablan de Tartesos. El geógrafo Estrabón la describió como una ciudad próspera con una población muy educada, ingenieros expertos y una rica cultura literaria. El historiador Heródoto la retrató como un reino rico, gobernado por un rey llamado Argantonios. Según él, Tartesos se encontraba más allá de las columnas de Hércules, lo que ahora llamamos el Estrecho de Gibraltar.
Argantonios fue uno de los varios reyes vinculados a Tartesos. Otros, como Gerión, Nora y Gárgora, también son mencionados en textos antiguos. Estos gobernantes supervisaron los avances en la agricultura y el comercio, especialmente con los griegos. La fama de Tartesos por sus abundantes metales fue señalada por otros eruditos, como Éforo, quien afirmó que estaba a solo 2 días de viaje de las columnas de Hércules. Más tarde, el erudito griego Pausanias identificó Tartesos como un río, posiblemente el Guadalquivir, en la actual Andalucía, el mensaje más antiguo en una botella en el río Elba. Los ríos han sido portadores silenciosos de mensajes del pasado al presente, pero ninguno de manera tan literal y fascinante como un mensaje en una botella. En el año 2015, se hizo un descubrimiento extraordinario en el río Elba en Alemania, el mensaje en una botella más antiguo conocido hasta la fecha. Este artefacto, que había estado a la deriva durante casi 111 años, fue dejado originalmente por el renombrado biólogo marino británico George Parker Beather, como parte de un ambicioso proyecto de investigación oceanográfica. La botella, un testimonio de la durabilidad del vidrio y la preservación acuática, era transparente y mostraba signos leves de desgaste, pero se mantenía en un estado sorprendentemente bueno. En su interior, protegida de los elementos durante más de un siglo, se encontraba una postal meticulosamente conservada. El mensaje en la postal era tanto una solicitud científica como un puente temporal, pidiendo al afortunado descubridor que registrara con precisión la ubicación del hallazgo y devolviera la información a la Asociación de Biología Marina en Plymouth, Reino Unido. El Dr. Beather, en un esfuerzo por comprender las complejas corrientes oceánicas, había liberado más de 1000 botellas similares en el Mar del Norte. Cada una de ellas era un pequeño experimento flotante, diseñado para rastrear los movimientos de las aguas. Sin embargo, el científico nunca imaginó que una de sus botellas emprendería un viaje tan largo, tanto en distancia como en tiempo, terminando en el río Elba para ser descubierta más de un siglo después. Este hallazgo único transformó lo que una vez fue un simple instrumento científico en una valiosa pieza de evidencia histórica. La botella y su contenido no solo ofrecen una visión fascinante de las prácticas de investigación oceanográfica de principios del siglo XX, sino que también sirven como un recordatorio tangible de la dedicación y visión de los primeros científicos marinos. Además, este descubrimiento subraya de manera elocuente la naturaleza impredecible y misteriosa de las vías fluviales y marítimas. Demuestra cómo los ríos y océanos, con sus corrientes caprichosas y patrones complejos, pueden transportar objetos a lo largo de cientos de millas y a través de décadas, preservando fragmentos de historia y conectando el pasado con el presente de maneras sorprendentes e inesperadas. Andalucía. En el corazón de Andalucía, España, se desarrolla un emocionante misterio bajo los humedales del Parque Nacional de Doñana. Los investigadores sugieren que las grandes estructuras circulares ocultas en las aguas del parque podrían ser los restos de una ciudad perdida tragada por un catastrófico tsunami. Se cree que esta antigua metrópolis está vinculada a la legendaria Atlántida, como la describió Platón, y su ubicación cerca de los pilares del estrecho de Gibraltar de Hércules se suma a la intriga. Utilizando imágenes satelitales de vanguardia, un equipo de la Universidad de Hartford descubrió lo que creen que son islas artificiales dispuestas en anillos concéntricos. Estos hallazgos sugieren que las ruinas sumergidas podrían ser parte de una ciudad de una antigua civilización. Richard Freund, un investigador líder, explicó con entusiasmo: encontramos algo que nadie más había visto antes, lo que le da una capa de credibilidad que tiene mucho más sentido para la arqueología. En 2009, un estudio detallado con radar de profundidad, cartografía digital y tecnología submarina reveló que estas estructuras se parecen mucho a otras ruinas antiguas encontradas en el centro de España. El equipo teoriza que los supervivientes del tsunami podrían haber reconstruido sus ciudades en el interior, replicando la Atlántida perdida. Más allá de este misterio, el Parque Nacional de Doñana es famoso por otros descubrimientos notables. En 2020, los investigadores descubrieron 87 huellas fosilizadas de neandertales en el parque, arrojando luz sobre nuestros ancestros lejanos. La vida salvaje del parque es igualmente fascinante. Las esquivas cigüeñas negras deambulan por las marismas, mientras que las antiguas tortugas de espuelas
algunas de las cuales viven hasta un siglo, se mueven lentamente por las dunas arenosas. El lince ibérico, un gato montés en peligro crítico de extinción, prospera entre los matorrales secos del parque. El Parque Nacional de Doñana es un tesoro de historia y naturaleza, repleto de secretos que esperan ser descubiertos. Huellas prehistóricas en el río Paluxy. El río Paluxy en Glen Rose, Texas, ha sido un foco de considerable interés y debate entre científicos, historiadores y entusiastas, debido a sus huellas prehistóricas excepcionalmente bien conservadas. Estas impresiones fósiles, atribuidas en gran parte a los dinosaurios, nos ofrecen una visión extraordinaria y tangible del mundo, tal como existía hace millones de años, permitiéndonos vislumbrar un pasado lejano y fascinante. Las huellas del río Paluxy se descubrieron por primera vez a principios del siglo XX, marcando un hito significativo en la paleontología. Grabadas en la caliza cretácica de la zona, estas huellas fosilizadas incluyen una variedad asombrosa de tipos de vías, principalmente las de saurópodos y terópodos, que representan dinosaurios herbívoros de cuello largo y carnívoros bípedos, respectivamente. La preservación detallada de estas huellas es verdaderamente notable, ofreciendo a los investigadores una oportunidad única para estudiar la locomoción, el tamaño y la diversidad de estos antiguos reptiles. Estas huellas fosilizadas proporcionan una descripción única e invaluable del comportamiento de los dinosaurios, sugiriendo posibles estructuras sociales, estrategias de caza y patrones de migración. Los paleontólogos han podido inferir información crucial sobre la velocidad de movimiento, la postura e incluso las interacciones entre diferentes especies de dinosaurios a partir de estas impresiones preservadas. La Antártida. Imagínese estar de pie en la silenciosa y gélida extensión de la Antártida, un lugar tan remoto y misterioso que parece el fin del mundo. Pero debajo de este desierto helado, oculto bajo kilómetros de hielo, pueden esconderse secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia para siempre. ¿Podría ser que este continente helado fuera alguna vez el hogar de una antigua civilización? Algunas pruebas sugieren que esto podría ser cierto. Los científicos y exploradores llevan mucho tiempo fascinados por el pasado de la Antártida. Utilizando herramientas avanzadas como imágenes satelitales, radares de penetración terrestre y perforaciones de núcleos, han descubierto algo increíble. La Antártida no siempre fue un páramo helado. Hace millones de años, era una tierra verde y exuberante llena de vida. Se han encontrado fósiles de plantas, animales e incluso dinosaurios, lo que demuestra que esta tierra ahora helada fue una vez cálida y próspera. Pero la historia no termina ahí. Algunos investigadores creen que podría haber existido una civilización en la Antártida antes de que estuviera cubierta de hielo. El mapa de Piri Reis, un antiguo mapa dibujado en 1513, muestra partes de la Antártida sin hielo. Esto ha llevado a algunos a especular sobre la posibilidad de que haya existido una civilización allí antes de que el hielo tomara el control. ¿Podrían haber dibujado este mapa? Para aumentar este misterio, la evidencia geológica sugiere que el desplazamiento de los continentes de la Tierra podría haber colocado a la Antártida donde está hoy. Si esta teoría es correcta, la Antártida podría haber estado mucho más cerca del Ecuador, con un clima adecuado para la vida humana. Hay pistas aún más intrigantes. Tesoro pirata del siglo XVII, en el río Delaware. A mediados del siglo XVIII, se hizo un descubrimiento emocionante en el río Delaware, cuando se encontró una variedad de tesoros piratas del siglo XVII. El tesoro, que se cree que pertenecía al famoso pirata Barbanegra, incluía monedas de oro, joyas y platería, todo con signos de una vida aventurera en alta mar. El tesoro se encontró en el río Delaware, probablemente debido a una de las muchas escaramuzas que Barbanegra y su tripulación tuvieron con las autoridades o piratas rivales. Estos artefactos brindan información valiosa sobre la vida de los piratas durante la Edad de Oro de la piratería, un periodo que a menudo se romantiza pero rara vez se comprende. Las monedas de oro y plata que se encuentran en el tesoro, de diversos orígenes, hablan de la amplia gama de actividades piratas y sugieren el saqueo de barcos españoles, franceses e ingleses. Las joyas y los objetos ornamentales, algunos elaborados con materiales preciosos, revelan los gustos de los piratas y su inclinación por exhibir riquezas. Es importante destacar que este descubrimiento
Ayuda a corroborar los relatos históricos de las actividades piratas en el río Delaware, fundamentando los cuentos de piratas, a menudo fantásticos, en pruebas tangibles. El tesoro recuperado, cada pieza testigo silencioso de batallas, atracos y quizás incluso motines, añade riqueza y profundidad a nuestra comprensión de la historia pirata. Este notable hallazgo subraya el papel del río Delaware como guardián de la historia, sacando a la luz historias de piratería, aventuras y vida en el siglo XVIII. El tesoro pirata encontrado no es simplemente una colección de objetos valiosos, es un vínculo tangible con nuestro pasado, que proporciona una verdadera sensación de conexión con el mundo de los piratas que siguen cautivando nuestra imaginación. El extraño Macropina microstoma. Si cree que el nombre Macropina microstoma es extraño, espere a ver el pez al que pertenece. Descubierto en 1939, este pez es particularmente fascinante debido a su cabeza transparente llena de líquido, que alberga sus ojos tubulares altamente especializados. Estos ojos pueden rotar dentro de la cúpula transparente que parece un escudo, lo que permite al pez mirar hacia adelante o hacia arriba a través de su propia cabeza para detectar presas. Esta capacidad es esencial en el entorno completamente oscuro de las profundidades marinas, donde la luz es escasa y la capacidad de detectar una bioluminiscencia tenue puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Lo que es aún más intrigante es la adaptación del pez a su hábitat de poca luz. Ubicados a profundidades de 2.000 a 2.800 pies, los ojos tubulares están llenos de células de bastón que están densamente agrupadas, lo que le da al pez una capacidad extraordinaria para capturar la luz. Estos ojos también están cubiertos con un pigmento verde que ayuda a filtrar la luz solar que viene desde arriba, mejorando aún más su capacidad para detectar organismos bioluminiscentes debajo. La dieta de Macropina microstomas consiste principalmente en zooplancton pequeño, medusas y otros organismos gelatinosos. Se le ha observado flotando casi inmóvil en el agua, utilizando sus grandes y planas aletas pectorales para estabilizarse. Este comportamiento permite que el ojo del cañón conserve energía. Mientras espera que la presa se desplace dentro de su campo de visión, la mirada hacia arriba del pez es particularmente útil cuando se alimenta, ya que puede permanecer oculto en las sombras mientras busca comida arriba. La Atlántida hundida en Japón. En todo el mundo, varias ruinas submarinas han suscitado teorías sobre la posibilidad de que se trate de la ciudad perdida de la Atlántida. Sin embargo, hay un descubrimiento que destaca: el monumento de Yonaguni en Japón. Este sitio es aclamado a menudo como uno de los hallazgos más importantes en la arqueología subacuática. Al igual que la carretera de Bimini, muchos escépticos descartan estas formaciones rocosas sumergidas como fenómenos naturales. Sin embargo, los monumentos, las formas geométricas precisas, junto con los grabados que se asemejan a animales y los restos de columnas, han llevado a algunos expertos, incluido el profesor Masaki Kimura, a argumentar que podría ser obra del hombre, Megalodón. Megalodón, conocido científicamente como Odotus, fue un tiburón prehistórico colosal que dominó los océanos aproximadamente entre 23 y 3.6 hace millones de años, durante la era Cenozoica. Es considerado uno de los depredadores más grandes y poderosos de la historia de los vertebrados. Se estima que el megalodón podía alcanzar longitudes de hasta 18 metros, y algunas teorías proponen que podría haber crecido aún más. Sus enormes mandíbulas, llenas de dientes dentados que medían hasta 7 pulgadas de largo, eran capaces de ejercer una fuerza de mordida estimada en 40 libras, aplastando fácilmente los huesos de presas grandes como las ballenas. La dieta del megalodón probablemente incluía mamíferos marinos como ballenas, delfines y peces grandes. La evidencia fósil, incluidas las marcas de mordeduras en los huesos, indica que era un depredador superior que se encontraba en la cima de la cadena alimentaria. A pesar de su temible reputación, el megalodón se extinguió hace unos 3.6 millones de años, probablemente debido a los cambios en las temperaturas oceánicas y la disminución de sus principales fuentes de alimento. Hoy en día, su legado perdura, alimentando tanto la investigación científica como la fascinación popular por la idea de que existen depredadores gigantes acechantes en las profundidades.
El misterio de los submarinos perdidos de 1968. La vida a bordo de un submarino no es para los débiles. Encerrado en un tubo de metal a cientos de metros bajo la superficie del océano, los riesgos son altos. Cuando las cosas salen mal, pueden salir catastróficamente mal. Sin embargo, la desaparición de 4 submarinos en un año es algo extraordinario. En 1968, un año letal para los submarinos, se perdieron 318 vidas cuando 4 buques, el USS Scorpion, el INS Dakar, el Minerva y el soviético K-129, desaparecieron en circunstancias misteriosas, cada uno de ellos de diferentes países: Estados Unidos, Israel, Francia y la Unión Soviética. Estos incidentes siguen desconcertando a los expertos y alimentando la especulación. Raros artefactos vikingos en el río Sena. Las aguas del río Sena en París han sido testigos silenciosos de innumerables secretos históricos, revelando capítulos fascinantes de diversas épocas, incluida la enigmática era de los vikingos. A finales de la década de 1990, una excavación arqueológica cerca de las orillas del río desenterró un tesoro asombroso, una vasta colección de objetos vikingos exquisitamente preservados. Este hallazgo extraordinario incluía una variedad impresionante de artefactos, desde monedas finamente acuñadas y joyas intrincadamente elaboradas hasta lingotes de plata maciza, cada uno contando su propia historia de aventuras nórdicas. Estos objetos, datados meticulosamente por expertos, se remontan probablemente a los siglos IX y X después de Cristo, una época en la que los audaces navegantes nórdicos surcaban las aguas del Sena con sus embarcaciones características. Cada artefacto lleva consigo las marcas inconfundibles de la artesanía vikinga, ofreciendo un testimonio tangible de su presencia en la región parisina. Entre los tesoros descubiertos, destaca un objeto particularmente cautivador, un raro y exquisito colgante de plata en forma del mítico martillo de Thor, Mjolnir. Este amuleto, símbolo poderoso del dios nórdico asociado con el trueno y la fuerza, no es solo una pieza de joyería, sino un portal a las creencias religiosas y mitológicas de los vikingos. La meticulosa elaboración del colgante, con sus intrincados detalles y su acabado refinado, es un testimonio elocuente no solo de las profundas creencias religiosas de los vikingos, sino también de su extraordinaria destreza artística y metalúrgica. Cada trazo en el metal cuenta una historia de devoción, habilidad y una conexión profunda con las fuerzas de la naturaleza que estos guerreros y exploradores nórdicos veneraban. Otros objetos en el tesoro, particularmente las diversas monedas encontradas, han proporcionado a los historiadores y arqueólogos información invaluable sobre las extensas y sofisticadas redes comerciales de los vikingos. Estas monedas, algunas del Oriente Medio, revelan una civilización nórdica más conectada de lo que se pensaba. Muestran una red comercial que se extendía más allá de Europa, desafiando ideas preconcebidas sobre los vikingos. Este tesoro es un testimonio de la presencia nórdica en París, que impactó el desarrollo urbano y defensivo de la ciudad. El hallazgo en el Sena subraya el papel del río como guardián de la historia, preservando vestigios de diversas civilizaciones. Los artefactos vikingos ofrecen una visión única de su vida, creencias y habilidades, desafiando la imagen de simples guerreros. Este tesoro nos recuerda que la historia es un tapiz complejo, y cada descubrimiento nos acerca a comprender nuestro pasado compartido. El tiburón caníbal. Así como los leones dominan la sabana, los grandes tiburones blancos son los depredadores máximos de los mares, mientras que las orcas son conocidas por cazarlos. Ese no fue el caso aquí. Los científicos australianos quedaron desconcertados y perturbados cuando un gran tiburón blanco de 9 pies de largo, etiquetado para investigación, desapareció misteriosamente. El rastreador de tiburones finalmente llegó a la orilla, revelando datos que mostraban un aumento repentino de temperatura, seguido de una espectacular inmersión de 1900 pies en el océano. Después de un análisis exhaustivo, los investigadores llegaron a una conclusión escalofriante. El tiburón había sido devorado por un tiburón blanco mucho más grande, que se estima que medía unos 5 metros de largo y pesaba 2 toneladas. La idea de un tiburón caníbal enorme rondando en las profundidades es suficiente para provocar escalofríos en la columna vertebral de cualquiera. Las misteriosas ruedas de luz. A menudo descritas como fantasmas del océano, las ruedas de luz son un fenómeno marino fascinante y misterioso,
que ha intrigado a marineros y científicos por igual durante siglos. Estos espectaculares despliegues luminosos se manifiestan como enormes círculos brillantes en la superficie del agua, abarcando frecuentemente cientos de metros de diámetro. Su presencia ha sido documentada desde al menos el siglo XVIII, convirtiéndolas en uno de los enigmas más longevos del mar. El oceanógrafo Kurt Kahle propuso una explicación que, aunque plausible, no ha logrado disipar completamente el misterio que rodea a estas apariciones luminosas. Según su teoría, las ruedas de luz serían el resultado de una combinación única de factores naturales: la bioluminiscencia del plancton y la actividad sísmica submarina. El plancton bioluminiscente, capaz de emitir luz como mecanismo de defensa o comunicación, podría ser estimulado por las ondas sísmicas generadas en el fondo marino, creando así estos patrones circulares brillantes en la superficie. Sin embargo, esta hipótesis, aunque fundamentada en principios científicos, no logra explicar completamente la complejidad y variabilidad de las ruedas de luz. Uno de los aspectos más desconcertantes es la diversidad de formas que pueden adoptar estos fenómenos. Mientras que algunas ruedas de luz mantienen una forma circular perfecta, otras presentan patrones más irregulares o incluso formas geométricas complejas. Esta variabilidad morfológica desafía las explicaciones simples y sugiere que podrían estar involucrados otros factores aún no identificados. El movimiento rotatorio de las ruedas luminosas añade misterio al fenómeno. Testigos reportan giros y cambios de dirección inexplicables, sugiriendo fenómenos oceanográficos o biológicos desconocidos. Su persistencia, pese a avances tecnológicos, subraya la complejidad de los ecosistemas marinos. Las ruedas de luz inspiran debates científicos y capturan la imaginación popular. Representan un enigma natural que desafía nuestra comprensión actual, prometiendo revelar conocimientos sobre bioluminiscencia y procesos oceánicos. Continúan siendo un fascinante tema de investigación, recordándonos los misterios que aún persisten en las profundidades marinas. El misterio de la Leptocephalus gigantis. Descrita por primera vez por Anton Bruun en 1930 y posteriormente por Peter Henry John Castle en 1959, Leptocephalus gigantis es una especie de anguila extraordinariamente rara que se cree que habita en las profundidades oceánicas. Solo se han encontrado 2 ejemplares, ambos en estado larvario, lo que significa que estaban lejos de alcanzar la madurez completa. Incluso en esta etapa temprana, una de las larvas medía unos impresionantes 1,80 metros de longitud. Dado que las larvas de anguila suelen tener un tamaño de 130 segundos más pequeño que el de una adulta, esto sugiere que un Leptocephalus gigantis adulto podría ser verdaderamente monstruoso. Sin embargo, algunos científicos modernos especulan que la especie puede haber sido identificada erróneamente y que no podría crecer mucho más sin más estudios. La verdadera naturaleza de esta esquiva anguila sigue siendo un misterio. Julia Sound. En 1999, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos registró un misterioso sonido conocido como Julia Sound. Este enigmático ruido, que duró solo 15 segundos, captó la atención de científicos y teóricos de la conspiración por igual. El sonido, que duró aproximadamente 15 segundos, fue detectado por el conjunto de hidrófonos autónomos de la NOAA en el Océano Pacífico Ecuatorial. Aunque inicialmente se atribuyó el sonido a un iceberg que encalló o chocó contra el fondo marino de la Antártida, la fuente exacta de Julia sigue sin confirmarse, lo que deja lugar a la especulación y la intriga. Julia, además de otros sonidos oceánicos, es el gran volumen y alcance del ruido. El sonido era tan potente que fue captado por varios sensores ubicados a más de 3.000 millas de distancia,